La historia de Job, fe y restauración en medio del sufrimiento. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos una de las historias más impactantes de la Biblia, una historia que nos enseña sobre la fe en medio del sufrimiento, la paciencia en la prueba y la fidelidad de Dios en la restauración. La historia de Job. Imagínate por un momento tener una vida próspera, con una familia amorosa, salud y estabilidad. Ahora, imagina que en un solo instante lo pierdes todo. ¿Seguirías confiando en Dios? Esta es la historia de Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba en el fuego de la aflicción. Si alguna vez te has sentido desamparado, si has pasado por momentos en los que no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, este mensaje es para ti. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que fortalezca tu fe. Si este mensaje toca tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. Ahora sí, acompáñame a descubrir cómo la fe de Job fue probada y cómo Dios, al final, lo restauró de una manera increíble. El libro de Job nos presenta a un hombre excepcional, alguien cuya vida y testimonio destacaban entre los hombres de su tiempo. Desde el primer versículo, la Biblia nos relata 4 características fundamentales que describen su carácter, pues era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job vivía en la tierra de Uz, una región que se cree que estaba cerca de Edom, en el actual Medio Oriente. En su tiempo, Job era un hombre sumamente próspero y respetado, pues Dios lo había bendecido abundantemente, con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos sirvientes, lo que indicaba una gran producción de lana y leche, animales para el comercio y transporte, una vasta producción agrícola. Era tan próspero que la Biblia dice: «Y era aquel varón más grande que todos los orientales». Este detalle es importante, porque Job no era solo un hombre rico, sino que era el más influyente de su tiempo. Su posición era comparable a la de un rey o un patriarca, con una gran responsabilidad sobre muchas personas. Pero más allá de su riqueza, lo que realmente distinguía a Job era su compromiso con Dios y con su familia. Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Ellos acostumbraban a reunirse en fiestas familiares, celebrando juntos en armonía. Lo más notable es que Job actuaba como un sacerdote en su hogar. La Biblia dice que, después de las celebraciones de sus hijos, él se levantaba temprano para ofrecer sacrificios a Dios. Es fácil confiar en Dios en tiempos de abundancia, pero lo que hacía especial a Job no era solo su prosperidad, sino su corazón fiel y agradecido. Él nos enseña que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la relación con Dios. Pero lo más impresionante de su historia es que su fe no dependía de lo que tenía. Muy pronto su vida daría un giro radical, y su fidelidad sería puesta a prueba como nunca antes. La historia de Job nos lleva más allá de lo que vemos en la tierra y nos abre una ventana al ámbito celestial, donde se desarrollan eventos espirituales que impactan directamente en la vida de los seres humanos. Se nos muestra en la Biblia una escena poco común, un diálogo entre Dios y Satanás. La Biblia nos dice que un día los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y entre ellos apareció Satanás. Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? A lo que Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí se nos muestra algo profundo. Satanás siempre está buscando a quién atacar. Entonces, Dios mismo señala a Job como un hombre justo e íntegro. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Este es un punto clave. Dios no dice que Job es perfecto en el sentido de no cometer errores, sino que su corazón es íntegro, fiel y comprometido con él. Pero Satanás, el acusador de los hijos de Dios, lanza una acusación contra Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Con estas palabras, Satanás está poniendo en duda la sinceridad de la fe de Job. Aquí surge una de las preguntas más profundas de la fe. ¿Servimos a Dios por lo que Él nos da o por quién es Él? Dios, conociendo el corazón de Job, permite que Satanás lo pruebe, no porque dude de su fidelidad, sino porque sabe que la fe genuina brilla más en medio de la prueba. Entonces Dios responde: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Esto nos revela algo muy importante. Satanás no tiene poder absoluto, solo puede hacer lo que Dios le permite. Después de esta conversación, Satanás sale de la presencia de Dios con un solo objetivo: destruir a Job, y lo hace de la manera más cruel posible. Un día en el ámbito celestial, Satanás desafió a Dios, diciendo que Job solo era fiel porque tenía todo a su favor. «Si le quitas sus bienes, te maldecirá en tu propia cara», argumentó el adversario. Dios permitió que Job fuera probado, pero con una condición: no tocar su vida. En un solo día, Job recibió una serie de noticias devastadoras. Sus rebaños fueron robados o destruidos, sus siervos fueron asesinados y, lo peor de todo, sus hijos murieron cuando un fuerte viento derrumbó la casa en la que se encontraban celebrando. La desesperación lo envolvió, pero en lugar de maldecir a Dios, Job rasgó sus vestiduras y se postró en adoración. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás, no satisfecho, insistió en que si Job sufría en su propio cuerpo, su fidelidad desaparecería. Dios permitió entonces que Job fuera afligido con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Su esposa, viendo su estado deplorable, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Pero Job, aferrado a su fe, respondió: «¿Aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo?». A medida que el sufrimiento de Job se prolongaba, sus amigos llegaron para consolarlo. Al verlo, quedaron impactados por su estado y durante 7 días y 7 noches guardaron silencio. Sin embargo, cuando Job finalmente expresó su dolor, sus amigos comenzaron a debatir con él. Elifaz, Bildad y Zofar argumentaron que si Job estaba sufriendo, debía haber pecado contra Dios. Dios es justo, decían, y no castiga sin razón. Sus palabras, lejos de consolar, aumentaron la agonía de Job, quien insistía en su inocencia y en la injusticia de su sufrimiento. Job clamó a Dios en medio de su angustia, deseando respuestas. Se preguntaba por qué un hombre justo debía padecer tanto, por qué su vida había sido transformada de dicha en tragedia. No entendía el propósito del dolor, pero aún así, su confianza en Dios permaneció firme. «Yo sé que mi Redentor vive», declaró con esperanza, reconociendo que, aunque no comprendía su situación, Dios tenía el control. Finalmente, Dios respondió a Job en un torbellino, no con explicaciones, sino con preguntas que resaltaban su soberanía. «¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra?», le preguntó. Dios mostró su poder sobre la creación, su control absoluto sobre todas las cosas, dejando claro que su sabiduría es infinita y que hay propósitos más allá de la comprensión humana. Job, al escuchar la voz de Dios, se humilló y reconoció su pequeñez. «Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven», dijo con humildad, aceptando que Dios es justo
incluso cuando el dolor parece no tener sentido. Al final de su prueba, Dios restauró a Job. No solo le devolvió todo lo que había perdido, sino que lo bendijo aún más. Le otorgó el doble de riquezas, nuevos hijos y una vida larga y plena. La historia de Job no es solo un relato de sufrimiento, sino una prueba del poder de la fe, la paciencia y la restauración divina. La historia de Job nos enseña que la fe verdadera no depende de las bendiciones materiales, sino de la confianza en Dios, incluso en medio del sufrimiento. Nos recuerda que, aunque no siempre entendemos el porqué de las pruebas, Dios sigue en control y su propósito es más grande de lo que podemos ver. Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que esté pasando por momentos difíciles. Y recuerda, la fidelidad a Dios siempre tiene su recompensa, incluso cuando el camino parece oscuro.